Bueno, bienvenidos a su 11º capítulo de Coja Oficio Podcast. Hoy estamos con un invitado muy especial, amigo de los dos, Felipe Maldonado. Felipe tiene una historia muy interesante y además pues es una historia muy bonita porque logró conectar su pasión desde chiquito, diría yo, y ahorita está haciendo cosas muy bonitas por jóvenes en Colombia. Entonces pues nada, Pipe, bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Veníamos queriendo invitarlo desde hace rato y bueno, no, pues que nos cuente un poco su historia. Nosotros generalmente arrancamos el podcast preguntándole a nuestros invitados pues que se describan un poco en pocas palabras. Cuéntenos usted un poquito quién es Felipe Maldonado. Hola Felipe, ¿quién eres? Hola Alejo, Santi, gracias por invitarme, la verdad. Un honor para mí estar acá con ustedes. Los quiero mucho. Son grandes amigos, con Santi compartimos desde el colegio. Alejo lo conocí después, pero los admiro un montón y pues me genera una ilusión muy grande esta conversación. ¿Cómo me describo? Yo diría que soy una persona muy apasionada, creo que eso es como la principal virtud. Soy una persona muy determinada y que es muy inquieta. Todo el tiempo estoy buscando hacer cosas nuevas, estoy buscando conocer nuevas personas, conocer nuevos lugares, crear nuevos proyectos y siempre metiéndole el corazón y el alma a las cosas. Qué chimbo. Vale. Usted, como habló Alejo, la pasión por el fútbol fue desde que era chiquito. ¿Cómo eso lo llevó, digamos que a través de la vida, a estudiar lo que estudió y a estudiar lo otro que estudió? Entonces, lo quiero describir para que usted nos vaya contando cómo fue ese caminado y cómo ancló esa pasión a esas decisiones. Bueno, yo crecí en el campo, yo crecí en Cota, en la sabana de Bogotá, y me la pasaba jugando todo el día. Yo creo que ahí empieza un poco esta afición por el deporte, desde lo lúdico, desde el juego. Perdí a mi papá muy chiquito, cuando tenía 5 años él se muere y yo creo que una parte de mí buscaba todo el tiempo jugar para desfogar. Entonces, toda mi infancia estuve jugando, donde podía jugar en la casa, en el colegio, jugaba tenis, jugaba fútbol. Entonces, creo que ahí empieza esa afición por el deporte. También tuve la fortuna de tener una familia futbolera. Mi abuelo es gran hincha de Millonarios y desde que tenía 6 años me llevó al estadio. Para mí eso fue una revelación, fue espectacular escuchar los tambores de las barras, a la gente emocionada, el abrazo del gol y pues eso me marcó y desde ahí pues viene esta pasión que los que me conocen saben que es un poco absurda y que la he ido canalizando de a pocos. ¿Te gusta que se dice algo? No, es que, marica, estamos parchando en Medellín, en Guatapé, cambiándonos y Carva, quiero ir barras bravas de Marruecos en YouTube. No, por favor, no, venga, mire, insoportable, pero entiendo ese nivel de pasión que todo el tiempo es mostrando algo que para usted es muy especial. Sí, hay un componente lúdico de estar jugando, en donde creo que también entra una parte mía muy competitiva y también toda la parte de la emoción que genera el deporte, que para los que han estado en un estadio lleno, que es muy parecido a vivir una experiencia de un concierto, pues es algo muy bonito y muy emocionante y creo que todo eso se empezó a combinar. Yo quise ser futbolista, pero pues estaba lejos de tener el nivel y la determinación para poder lograrlo. Pero usted jugaba bien en el colegio, en el equipo. Sí, pues se hacía lo que se podía. Tenía un nivel decente para el recreo. Sí. Y ya cuando empieza uno a llegar al momento de decidir su carrera, que yo creo que uno a los 18 años no está en el momento para tomar ese tipo de decisiones, pero pues así funciona el sistema. Y lo más cercano que pensé que me podía, o lo que pensé que más me podía acercar al fútbol, fue la comunicación social, que hay una parte mía muy grande relacionada con las humanidades, con escribir, con la literatura, entonces dije, bueno, de pronto por comunicación social, periodismo deportivo, por ahí me puedo empezar a acercar al fútbol. Entonces entré a estudiar eso, comunicación social, y pues duré un semestre. Realmente lo que más recuerdo de la Javeriana fue el equipo de fútbol.
jugar fútbol en esa cancha increíble, pero pues no me gustó, no me adapté y vi una posibilidad en la administración de empresas mucho más amplia para poder desarrollarme como profesional, todavía sin saber muy bien hacia dónde, pero cuando entré a estudiar administración de empresas, al siguiente semestre, descubrí que existía un mundo que era la administración deportiva, que para ese año 2011 en Colombia no existía ninguna carrera, ningún pregrado de administración deportiva. ¿Y ya existe? Ya existe, Wow. la crearon en la Sergio Arboleda en el año 2017, 2018 si no estoy mal. Yo descubrí esto pues de curioso, buscando en internet, en esa época ya estaba Twitter trending, entonces empecé como a investigar y me encontré con algunas universidades en Europa que me llamaron la atención y eventualmente tomé la decisión de irme de Colombia, apoyado por mis papás que siempre pues me han apoyado en todas las locuras y los sueños y me fui a estudiar a Barcelona. Y allá pasé una temporada increíble, la verdad, 2 años viviendo en Barcelona, en una ciudad pues, que se transformó a partir del deporte. Barcelona, literal, por los Juegos Olímpicos. En el 92 fue ciudad olímpica, fue sede de los Olímpicos y pues eso es un evento de una magnitud tal que transforma una ciudad. Sí. Se transforma en cuanto a infraestructura, pero también hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de paradigma y Barcelona es una ciudad donde el deporte está fluyendo por todas partes. Obviamente estaba el Barça de Messi además, que pues para cualquier futbolero era un sueño. ¿Usted es hincha del Barça? Yo soy simpatizante, Okay. hincha solo de Millonarios. Entonces me encontré con el universo del Barça, me encontré con, pues en Barcelona también tienen circuito de Fórmula 1, hay un ATP 500 de tenis, está la sede de la Euroliga de básquet, entonces fue como vivir en una ciudad de sueño y estar en una clase en la que tenía gente de todas partes del mundo, que eran una nadadora rusa, un alemán que era aficionado al atletismo, un iraní que era tenista, mi mejor amigo Ali de Venezuela que también era futbolero, entonces era nutrirme como de muchas cosas que estaban pasando y muy inspirado en lo que estaba viendo, en lo que estaba viendo y viviendo en Barcelona. Ahí tuve la posibilidad de jugar fútbol, jugué en la 4ª división catalana, que eso suena interesante, Suena pero elegante. esa es la 9ª división del fútbol de España y es absolutamente aficionado. Okay. Y eso lo cuento porque ahí también hay como un entendimiento muy grande de hacia dónde vivir el deporte, Okay. y cómo el deporte puede generar desarrollo, que seguramente eso se los cuento un poco más adelante. Y finalmente vuelvo a Bogotá después de 2 años, me gradúo allá de Sports Management y el compromiso era volver y terminar también la universidad acá, entonces un poco a regañadientes, pero afortunadamente... O sea, ¿usted hizo Sports Management allá, ¿qué, 4 años o cuánto fue eso? 2. 2 años. 2 años, era una carrera de 3, la hice en 2 porque me habían homologado algunas cosas que había estudiado en Bogotá en administración, volví y a los 2 años terminé administración de empresas. Okay. Y cuando regresé, en el año 2015, de una vez empecé Nuevo Fútbol, mi empresa. Ya hace, van a ser 10 años que empieza Nuevo Fútbol. ¿Eso fue lo primero? O sea, ¿se graduó o lo empezó en paralelo con eso? Lo empecé en paralelo, o sea, yo recién llegado estaba teniendo mi primera experiencia profesional con una agencia de relaciones públicas, trabajando para Adidas, terminando la universidad y empezando Nuevo Fútbol. Entonces fue como todo muy intenso porque estaba trabajando, emprendiendo y terminando la universidad. Y bueno, de todo eso pues como que empieza ahí el proceso de empezar a construir mi carrera profesional. Qué chima, entonces usted llegó a cumplirle a sus papás en la carrera, digamos, de administración, bueno, a cumplirse también porque eso igual de todas formas sirve, trabajar al mismo tiempo en algo que seguramente también le servirá más adelante para Nuevo Fútbol, me imagino, y en Nuevo Fútbol, pero entonces, bueno, ¿qué es Nuevo Fútbol en ese momento? Porque yo creo que Nuevo Fútbol igual se ha transformado en estos 10 años, pero ¿qué era en ese momento? ¿Y qué es ahora? Porque nació también. ¿Y por qué nació exactamente? Sí, esa es una muy buena pregunta. Nuevo Fútbol nace como una iniciativa de hacer un congreso, un congreso de fútbol, motivado por mi hermano, que en ese momento había hecho un viaje a Argentina y a Uruguay, y en Uruguay se había encontrado con un congreso de fútbol que le pareció pues espectacular. Yo acababa de volver de estudiar esto, a los dos nos unía pues la pasión del fútbol, o nos une la pasión del fútbol,
Y llegó con esta idea de hagamos un congreso, yo le copié, le dije de una, su idea al comienzo era más tipo una feria, yo lo veía más académico y ahí empezamos como a combinar. Se unieron 3 personas más, un primo y 2 amigos. Y en ese proceso de crear una marca para el congreso, queríamos hacer un congreso internacional de fútbol, trayendo personalidades que pudieran dar charlas interesantes acerca del fútbol. Pero en el sentido más de negocio, ¿no? Más de negocio, más de negocio. Pero en ese proceso de crear una marca, tuve la gran fortuna de encontrarme con la persona que yo considero mi maestro en el mundo de los negocios con propósito, que eso pues es importante, que se llama Camilo Reyes. Camilo Reyes es el cofundador de Happy Kombucha, fue también consultor y no sé hasta qué punto cofundador de La Palma del Tucán, de Libertario, creó la marca de Home Burgers. Entonces caímos en las manos de Camilo, un tipo genial, increíble, y Camo, pues lo primero que nos dice es, ok, el congreso está bueno, está chévere, necesitan una marca, pero ¿por qué quieren hacer esto? ¿Cuál es el sentido? Y ahí empezamos un proceso con una metodología muy chévere en la que, para resumirlo, era entender de qué manera nosotros, con esta iniciativa, íbamos a agregar valor al mundo. Cómo esta pasión, cómo esto que nos conecte, que nos gusta el fútbol, cómo lo podemos traducir en algo que agregue valor al mundo. Y a partir de varias sesiones de consultoría, pues finalmente hay un entregable y es, ustedes lo que quieren hacer es esto, con un manifiesto divino, que por ahí lo tengo guardado, una marca, que es Novo Fútbol. Novo significa empezar de nuevo, el logo es una pelota redibujada, entonces todo iba de, ustedes quieren transformar el fútbol en Colombia. Y para todos nosotros fue súper revelador, como exactamente eso es lo que queremos hacer. Queremos que el fútbol no signifique violencia, queremos que el fútbol no signifique corrupción, queremos que el fútbol no signifique misoginia en el caso del fútbol femenino. Que signifique oportunidades para todos. Queremos que signifique oportunidades, queremos que sea emocionante, queremos que sea progreso. Entonces, sin haber hecho el primer proyecto, entendimos el core, el propósito, el corazón. Entonces, a partir de ahí es que empezamos a desarrollar. Entonces, el primer proyecto fue el evento, que el evento se pasó a llamar Cumbre Fútbol. Cumbre Fútbol pues fue lo primero y lo único que hicimos en Novo Fútbol entre 2016 y 2020. Era más un emprendimiento de amigos, era más una iniciativa paralela a el trabajo que cada uno de los socios tenía, incluido yo, que tuve experiencias aquí y allá, sobre todo mercadeo deportivo. Trabajé con Adidas, trabajé con Under Armour, trabajé en una academia de fútbol. Nunca duré más de 6 meses en un trabajo. No me lograba adaptar, creo que eso es parte como de mi personalidad, que soy muy inquieto y al final estaba muy determinado a hacer algo que me apasionara realmente, pero aprendí mucho donde pude estar y con las personas con las que pude estar. Siempre fui la persona que estuvo como, sobre todo, jalonando Novo Fútbol. Mis socios son más grandes, pues son mayores, tenían más responsabilidades, tenían ya un trabajo más fijo. Yo tenía un poco más esa flexibilidad de poder dedicarle más tiempo. Pues tenía 25, 26 años cuando empecé esto. Y ya luego llega la pandemia, después de 4 ediciones de Cumbre Fútbol increíbles, en las que llegamos una al año en Bogotá, en la que llegamos a tener más de 50 speakers de 10 países, trajimos gente de River, de Boca, del Barça, vinieron exjugadores como Pablo Aimar, que hoy en día es campeón del mundo con Argentina en parte del cuerpo técnico, como Gareca, que fue técnico de la selección de Perú, de la América. Nos asociamos con Juan Pablo Sorín, que fue capitán de la selección argentina y jugador del Barça. Entonces se hizo algo increíble y fue el primer evento que se hizo en Colombia en el que hablábamos del fútbol como un negocio. El evento del 2016 fue el primer evento en el que se tocaba este tema, todo en la búsqueda de promover la profesionalización del fútbol y el desarrollo de la industria, que en Colombia incluso aún todavía estamos muy atrasados versus lo que podría llegar a ser. Ahí ya se estaba hablando de la transformación que estaban esperando, pero todavía
no era un tema de emprendimiento social. No. Igual una pregunta que yo quiero hacer es, ¿quién era su audiencia en esas cumbres? O sea, ¿son estudiantes como usted hace 4 años de ese momento que querían entender un poco cómo el deporte puede ser un tema profesional o también gente de la misma industria que también venía a verlos y todo? Era muy variado porque era algo muy nuevo y muy de nicho. Entonces yo me acuerdo que al primer evento llegó Tulio Gómez, que es el dueño de la América, lo acaba de comprar. Pero también había un exjugador, Sergio Galván Rey. Habían estudiantes, personas que estaban interesadas en cómo puedo trabajar en el fútbol. Habían entusiastas, gente que le gustaba River y Boca, que fueron nuestros primeros speakers, el gerente general de River y el gerente general de Boca. Entonces muy variado. Ahí todavía no entendíamos muy bien cuál iba a ser la audiencia más específica. Y a la pregunta de Santi, nosotros ahí ya sabíamos que queríamos crear un proyecto que pudiera agregar valor, que pudiera generar impacto desde la empresa, que creo que eso es importante porque al comienzo tuvimos una decisión que tomar, era ¿somos fundación o somos empresa? Y ahí yo creo que hay un primer mensaje y es que uno puede agregar valor al mundo a través de la empresa privada. Totalmente. Y dejar de pensar que no, es que si yo quiero hacer algo social tengo que tener una fundación y vivir de grants y de donaciones, Sí. o si yo soy una empresa, pues simplemente produzco y genero valor a través de generar empleo, que en realidad creo que eso ya está muy mandado a recoger. Entonces pues claro, yo tengo ánimo de lucro, yo tengo unas metas, yo quiero generar utilidades, yo quiero crecer, pero yo quiero crecer para generar valor. Mi obsesión no es enriquecerme, mi obsesión no es que no fútbol es una empresa millonaria, sino yo quiero que realmente el fútbol en Colombia y el deporte en general generen un impacto en la medida que puedo crear una empresa grande, que genere oportunidades, que sea innovadora, que sea inspiradora y que la gente que se pueda vincular a ella de manera directa o indirecta, pues estén permanentemente inspirados. Ok, súper. Entonces, ¿cómo fue esa transición que nos estaba contando hacia lo que es ahora? Entonces, pues llega la pandemia y como todos nos acordamos, no se pueden hacer más eventos en recintos cerrados, entonces pues inmediatamente la quinta edición de Cumbre de Fútbol, que iba a ser en 2020, que la gente tal vez ya no se acuerda de eso, pero en 2020 la Copa América iba a ser en Colombia, entonces yo venía imaginándome la quinta edición de Cumbre de Fútbol, quería traer a Maradona, que Maradona creo que se muere al año siguiente o lo que sea. O sea, usted estaba soñando en grande. Que en paz descanse el querido Diego. Yo estaba soñando en grande y en febrero, marzo, lockdown, no hay evento, lo cual les confieso fue un alivio. Sí, usted estaba muy estresado, con mucha carga. Estaba muy estresado y no estaba pudiendo, no había encontrado los patrocinios porque en ese momento estaba trabajando en una empresa en la que no estaba siendo feliz. Y como yo había tomado la decisión de trabajar en esa empresa, pues nadie se estaba dedicando realmente a Nuevo Fútbol, entonces no iba a pasar el evento realmente, entonces fue una especie de alivio, fue como, esta es la mejor excusa que puedo tener para no hacer el evento y replantearme un montón de cosas. Entonces ese año 2020 fue muy importante porque la primera decisión es, esto es mi vida, yo me quiero dedicar a Nuevo Fútbol y voy a hacer todo para que Nuevo Fútbol sea una empresa viable, de la que yo pueda vivir. No tenía ni idea eso hacia dónde me iba a llevar, porque en ese momento lo único que teníamos era una historia que contar sobre un evento. Que igual el evento pues no le daba para vivir, yo creo, o sí ya les daba. No estábamos formalizados, no habían empleados, no habían nada más que unos socios, que ya en ese momento empezamos nosotros 5, llegamos a ser como 7 u 8 con minoritarios. Y se estaba volviendo algo muy pesado y no había como una prioridad por parte de los socios para que Nuevo Fútbol realmente avanzara, ni estábamos muy alineados y en muy buenos términos tuvimos una conversación difícil en la que pues llegamos a la conclusión de que era mejor que yo siguiera solo y ahí empieza la nueva etapa de Nuevo Fútbol en la que yo quedo de único socio. Fue como un alivio muy grande y pues igual con un agradecimiento muy grande hacia las personas con las que empecé esto. Claro, y que le soltaron también, dieron sus sueños. Me dieron la confianza, llegamos a un buen acuerdo y le di yo para adelante ya como Felipe frente al mundo, Felipe agarrando como todo el concepto original y fundacional de Nuevo Fútbol, pero ¿ahora qué voy a hacer? Yo tenía claro el propósito y uno cuando tiene claro el why,
en este círculo de oro, luego está el how, luego está el what, es mucho más fácil uno ya poder desarrollar qué hago. Entonces, este 2020-2021 yo me dediqué a hablar con personas, a mover la energía, a tomar miles de cafés virtuales, cuando se abrió pues miles de cafés presenciales, con gente que admiro, con gente que me recomendaban, a cada persona con la que hablaba le decía, recomiéndeme para hablar con alguien. Hay una red de gente muy chévere en Colombia que trabajan en fútbol. Encontré gente que trabaja en el Bayern Múnich, en el Barcelona, en la FIFA, colombianos, con los que me pude empezar a nutrir un montón. Y ahí pasa algo muy importante, y es que empieza una discusión en Colombia acerca de la importancia de una tercera división. Eso es el trigger para crear la Copa Trinche. Y ahí pues hago como es un punto crucial pues de la historia, porque la Copa Trinche se convierte como en ese gran proyecto que hace que Nuevo Fútbol se vuelva una empresa viable, que empiece a crecer y que empecemos a... Entonces la Copa Trinche nace con mi nuevo socio, que es Juan José Pavón, que fue una de estas tantas personas con las que conversé. Me encontré con alguien con esa misma pasión obsesiva por el fútbol que tenía yo, con una experiencia sobre todo en entretenimiento, en producción de eventos. Trabajó 10 años en Páramo, haciendo Stereo Picnic y promoviendo conciertos. Entonces ahí hubo un montón de ideas que empezaron a confluir, y con todo este tema de la tercera división, la necesidad de una tercera división, nace la Copa Trinche. Y ahí ya empieza lo que yo llamo la etapa 2.0 de Nuevo Fútbol. Bueno, entonces esa necesidad de una tercera división, entiendo yo, es porque cada división es como es como un vehículo para que personas más jóvenes vayan encaminando su camino hacia ser profesionales, supongo yo. ¿Más jóvenes o de diferentes niveles deportivos? Pues yo creo que igual el deporte al final es pues, o sea, la edad también es un limitante, yo creo, ¿no? En el fútbol, sobre todo. Sí, pues vean, para hablar de deporte siempre hay que ponerlo en un contexto de competencia. Esto aplica para cualquier deporte. Entonces, imaginémonos una pirámide. No sé si se puede en el video pintar la pirámide. Camilo le tocó. En la punta está lo profesional, en la base está lo aficionado. Ya. ¿No? ¿Qué es lo profesional? Pues son las personas que pueden tener un contrato de manera formal para vivir del deporte, ¿no? Como en cualquier otra profesión. En Colombia, lo profesional es extremadamente pequeño. Solamente 1000 personas pueden ser jugadores de fútbol profesional, porque solamente existen 36 equipos. Claro. Entonces, eso es menos del 0.2% de la gente que juega fútbol en este país. Ya entiendo perfectamente. Entonces, hay más de 250.000 futbolistas élite, más de 3 millones de personas practican el deporte en el país, pero de esas 3 millones de personas, 250.000 son élite y solamente 1000 pueden ser profesionales. Entonces, eso es lo que exige y lo que plantea la necesidad de que esa pirámide se empiece a construir hacia abajo, claro, que en realidad debería ser de abajo hacia arriba, para crear un tercer nivel, un cuarto nivel, un quinto nivel, y ahí vuelvo a mi historia en Barcelona. A lo que le pasó en Barcelona, en la que yo la jugué cuarta, en la novena división, en la que era absolutamente aficionado, yo pagaba por jugar, pero yo hacía parte del sistema. Claro. Y las personas que eran dueñas del equipo en el que yo jugaba, que eran simplemente unos entusiastas que querían tener su equipo, se llamaba Peregrinos, y nos creíamos el Barça, pero habían rodillones y era divino. Pero si ellos quisieran jugar algún día contra el Barça del Madrid, podrían llegar a hacerlo, les costaría mucho tiempo y mucha plata, pero estaban dentro del sistema. Entonces esto es un sistema meritocrático, esa pirámide estaba conectada, lo aficionado con lo profesional, estaba articulado. Claro, pueden escalar pueden escalar. hasta que llegan a la Yo primera. quiero tener un equipo, voy y me apunto en la Real Federación Española de Fútbol, por dar el ejemplo de España, y empiezo a ascender. Pero claro, la naturaleza del deporte es simplemente hacer deporte, es jugar, es compartir. Esa era ese es digamos el sentido de lo aficionado. Pero dentro de un sistema meritocrático que hace que el mejor ascienda, el peor descienda. ¿Qué pasa en Colombia? Lo profesional está desconectado. Los tipos que manejan el fútbol profesional en Colombia, hace tantos años, dijeron no, esto es un club privado, aquí solamente somos 36 socios, y se han escudado siempre en que el fútbol es privado. Y tienen razón, el fútbol es privado, pero el deporte es de bien común. Claro. Entonces,
ahí es donde empieza toda esta... Yo empiezo a hacer algo de activismo y digo, bueno, yo no voy a lograr que la federación, que la DIMAYOR, que la DIFútbol, que es la encargada del fútbol aficionado en Colombia, se movilicen para que hagan una tercera división y una cuarta y una quinta y creen este sistema meritocrático que necesitamos. Entonces, si ellos no lo van a hacer, pues lo voy a hacer yo, por mis propios medios. Entonces me voy a inventar el torneo que sea lo más parecido a una tercera división, resaltando el espíritu aficionado, resaltando el espíritu amateur. Se llama Copa Trinche porque el Trinche fue un jugador argentino de los años 60 que no conoce nadie, pero que dicen que fue mejor que Maradona, fue el crack del barrio. El tipo no jugó profesional pues porque no quiso, le gustaba tomar vino y pescar. Entonces ahí hay una historia muy inspiradora y nosotros lo que hacemos es crear una narrativa alrededor del fútbol de barrio, el fútbol aficionado, en un torneo de muy alta competencia que pudiera parecer esa tercera división, y ahí empieza como todo este proyecto pues a evolucionar y agregar valor, que era finalmente lo que yo buscaba. Entonces es muy fácil, entre comillas, saber uno qué puede hacer cuando tiene claro el propósito. Entonces mi propósito desde que lo puse escrito, de promover el desarrollo del deporte para generar impacto, pues me dio pie para que fuera muy fácil decir, esto me hace sentido, este proyecto resuena conmigo, sé cómo puede agregar valor, y me convencí a la gente alrededor mío. Con mis socios estábamos absolutamente determinados y pues ahí es que la Copa Trinche empieza a crecer. Qué chimba. Oiga, Pipe, y una pregunta. Usted habla de impacto, porque yo sé que ahora más tarde vamos a hablar de impacto de otra forma que usted me ha contado también en otros espacios, pero en este espacio particular de la Copa Trinche, cuando usted habla de impacto, es el impacto del aficionado que pueda tener un espacio, que pueda jugar y que pueda participar, y esos aficionados, existen casos donde también hayan llegado de pronto ya a lo que usted quería de pasar de pronto de la segunda división a una primera división. Sí, el impacto se puede dar en diferentes niveles y en diferentes contextos, pero uno era generar más oportunidades para que todos esos futbolistas que se quedan por fuera del sistema tengan la oportunidad de competir y de ser vistos. Entonces, uno, en una competencia en la que no van a ser profesionales, pero tienen un sustento de vida, son semiprofesionales, a estos jugadores les pagan. Entonces, ahí se generan, digamos, oportunidades de competir. ¿Cómo lo logramos? Nosotros ofrecemos grandes premios y esos grandes premios económicos lo que hacen es que los equipos se tengan que organizar de tal manera que puedan tener a los mejores jugadores para ganar ese premio, y para tener a los mejores jugadores pues tienen que buscar la manera de poderles pagar lo mejor que puedan. Este es el origen del fútbol. Cuando el fútbol empieza en las fábricas en Inglaterra, era absolutamente aficionado, pero cuando se dieron cuenta que para ganar necesitaban al mejor, yo como motivo al mejor, pues le ofrezco algo. Sí. Entonces, aquí se empieza a generar ahí empezamos a hablar de impacto, de generar oportunidades para deportistas, entusiastas, aficionados, que muchos de ellos fueron profesionales y de repente perdieron la oportunidad, y mientras la reencuentran están ahí. Otros están en el proceso de llegar a ser, otros son ex profesionales. Y sí, a su pregunta, ya empieza a pasar que la Copa Trinche empieza a ser un trampolín para el fútbol profesional. Los empiezan a ver, empiezan a decir que ese también es el sentido de una tercera división, que pueda alimentar a la segunda y a la primera, y como que se cualquier pueda pirámide en cualquier cosa. Exactamente, sí, que se pueda descubrir talento. Entonces, en la parte deportiva, ahí se genera impacto. Digamos que esto de ofrecer grandes premios, porque en la primera edición de la Copa Trinche dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que nos copien? Que de repente llegan estos dos gomelos al mundo del fútbol y quieren hacer un torneo. Y dijimos, bueno, vamos a dar el premio más grande que podamos. Vamos a dar una bolsa de premios de 120 millones de pesos. Y esa fue la bolsa de premios y nadie nos creía. Todo el mundo nos decía, no, estos manes no van a pagar, se lo están inventando. Nosotros que sí, que está todo organizado, que ese es el premio. Entonces se cumplió la promesa y ahí empieza una bola de nieve en la que... Pero, o sea, no les creían, pero igual se inscribieron para jugar el torneo. Sí, se inscribieron 32 equipos. ¿Y tenían que pagar o era...? Tenían que pagar. Pero el premio era más que todo patrocinio, me imagino. El premio es un premio económico que estaba presupuestado. ¿Ustedes lo sacaban de patrocinios? Sí.
Entonces, nosotros ofreciendo ese premio de 100 millones, los torneos que ofrecían, no sé, 10 millones de pesos en premios, pues ahora querían tratar de ofrecer 15 o 20 millones. Y esto empieza a pasar con cientos de torneos en la ciudad y luego en el país. Entonces, aquí empieza a haber un derrame económico que todavía no hemos podido calcular, pero que en el fútbol aficionado hoy se está ofreciendo mucha plata en premios, no solamente en Copa Trinche. Nosotros ya al finalizar este año 2025 vamos a haber entregado más de 1.000 millones de pesos en premios. Wow. Entonces, si uno lo pudiera medir en otros torneos, pues hay una economía ahí grande que está llegando a los equipos y a los jugadores aficionados, que en Colombia pues son muchísimos. Entonces, eso por un lado, y por el otro pues hay un tema ya más microeconómico, más de lo que sucede alrededor de los estadios y las canchas en las que jugamos, toda esa actividad económica que sucede, de venta de comida, de venta de bebida, de uniformes, de venta de uniformes. Nosotros compramos miles de uniformes al año a una empresa colombiana que es Saeta. Entonces ahí obviamente hay ya unos temas de impacto, pues yo diría que microeconómico, pero sí tenemos la deuda todavía de empezar a medir ese impacto y hablar más en propiedad de qué es lo que se ha generado. Pero ya hay datos de jugadores que de Copa Trinche están jugando fútbol profesional, y ya tenemos los datos de la plata que hemos entregado en premios y cómo eso se ha visto repercutido en la mejoría de condiciones para todos estos jugadores aficionados. Pipe, fútbol profesional, ¿desde qué punto es profesional? Porque a estos semiprofesionales pagan, pero como sustento. Pero todavía no es profesional. Profesional es cuando tienen un contrato laboral. Ya. Sí. En Colombia servicios por el partido o por lo que les pagan en efectivo, a veces les pagan con cerveza, a veces les pagan, no, es absolutamente informal. Ahora, hay algún equipo que el dueño del equipo es un empresario, entonces tiene contratado como operario a su jugador, porque es el man que alza cajas, o el vigilante que es un crack. Entonces el man dice, no, pues juegue en el equipo, y lo tiene contratado. Ese tipo de cosas pasan. Eso es profesional. No, es no, obvio no. Eso es aficionado. Pues digamos que usted no tiene un contrato por ser futbolista profesional. ¿No? ¿Cómo? En lo aficionado, pues... Sí, no. Remunerado, ya, era que no lo había entendido, pero ya, cuando usted tiene un contrato laboral por la labor de jugar fútbol, es jugar profesional. Sí. Por ejemplo, en Colombia, la segunda división, que ya es profesional, pero para que vean lo absurdo, el 80% de los jugadores tienen un trabajo aparte. Reciben un salario mínimo. No joda. ¿En Colombia? En Colombia. El 80% reciben un salario mínimo. ¿Y por qué pasa eso? Porque los dueños de los equipos no les quieren pagar más, porque no les da el negocio, no les da, o sea, no van tan en detalles, pero quieren tener la nómina menos costosa posible. Alejo, ¿no quieres jugar en un equipo por acá tengo 100 más. Tengo 250.000 que están haciendo fila para jugar. Entonces, esto va a sonar muy feo y muy fuerte, y lo mantengo, pero es una industria muy esclavista. Claro, obvio. Y eso es lo que tiene que empezar a cambiar. Tienen que abrirse oportunidades, tienen que haber más posibilidades, tiene que haber más formalidad para que ese sistema meritocrático se fortalezca y pueda empezar a haber algo mucho más justo para el jugador, y que obviamente el empresario del fútbol, que también hace un montón de esfuerzos para que sea viable su empresa de fútbol, que al final eso es lo que es un club en Colombia, pues sea viable, sea rentable y pueda crecer. Eso me da, o sea, la pregunta que quería venir haciendo desde hace rato, porque usted dice que usted al principio, antes de montar todo esto, trató de ir a hablar con la DIMAYOR y etcétera, decir, oiga, necesitamos una tercera división. En ese momento obviamente le escupieron en la cara y dijeron, váyase de acá que no nos interesa, me imagino. ¿Cómo cree que lo ven? Pues me imagino, ¿no? Sí, parecido. ¿Cómo cree que lo ven ahora? O seguramente usted ya tiene otro tipo de relación con ellos, ¿no? ¿O no? Sí, pues a ver, lo que yo llegué a intentar hacer fue a través de una asociación que existió en su momento, no sé si todavía, se llama Asociación Colombiana de Clubes Aficionados. Con ellos colaboré para armar una propuesta de cómo se debería articular el fútbol aficionado con el profesional, y fuimos y lo radicamos en la Federación Colombiana de Fútbol. Nunca recibimos respuesta. Entonces, ahí fue que yo empecé con mi iniciativa de manera independiente, y hoy no tengo mala relación, ni con la DIMAYOR, ni con las ligas aficionadas.
oficiales ni con los clubes. De hecho, tenemos proyectos con Fortaleza, que es un equipo profesional, hemos hecho proyectos con Millonarios, hemos trabajado con Atlético Nacional. Entonces, no hay mala relación porque también mi mentalidad siempre ha sido la de colaborar. Yo creo que en este país hace falta más unirnos, un país que está demasiado dividido. Totalmente de Y acuerdo. muchas veces es buscarle la vuelta, es cómo le puedo dar, o sea, ¿usted qué necesita? ¿Usted qué le interesa? ¿Usted? Necesitan que les lleguen buenos jugadores, venga, yo se los doy. Entonces es como empezar a buscar cohesión, a buscar unir esfuerzos para que al final todos podamos estar mejor. Entonces nuestra iniciativa siempre ha sido proactiva, siempre ha sido de proponer, siempre ha sido no de generar conflicto, no de... Entonces nosotros hablamos haciendo, ¿no? Nuestros proyectos hablan por nosotros. Yo no me he encargado de ser una persona activista en el sentido mediático de salir, insistir, dar entrevistas. Cada vez que tengo la posibilidad de hablar públicamente, pues reitero la importancia de que el deporte aficionado en Colombia se desarrolle, crezca y se conecte con lo profesional. Y aquí también siempre hago como el disclaimer de que esto debe pasar en los otros deportes. Y el fútbol, pues es el deporte más popular, debe ser quien marque la pauta y sea el referente para que los otros deportes crezcan, ¿sí? Que si en el fútbol las condiciones son tan precarias, pues yo ni les quiero decir en los otros deportes. Claro. Ser deportista en Colombia es muy difícil y es muy triste porque yo creo firmemente que nosotros podemos ser potencia mundial del deporte. Sin duda, sin duda. Bien. ¿Quieres preguntar o yo? Hágale. Yo le quería preguntar, aparte de Trinche, ¿qué otros proyectos o qué otras iniciativas hace Nuevo Fútbol? Entonces, Copa Trinche, pues proyecto principal, ese torneo ya lo tenemos en Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, y este año abrimos la quinta sede en Barranquilla, como para terminar de echarles el cuento. Tenemos 5.000 jugadores y 180 equipos compitiendo. ¿Funciona a nivel local o todo nacional? Se juega en cada una de las sedes y al final los ganadores van a una final nacional. Y ahí tenemos el gran campeón. 5.000 jugadores, solo para proporción, son 5 veces los jugadores que tienen en la profesional. Que esa están dando la oportunidad es la de 5 lógica, veces al más final, personas, claro. la pirámide siempre va a estar más grande en la base. Solo en esta copa, más Solo las otras lo- que ustedes hayan ayudado también a formar de competidores de ustedes, bueno, no diría competidores, pero colaboradores. También. Exacto, ahí es donde llegamos a esos 250.000 futbolistas de élite y a esas 3 millones de personas que en el país practican el deporte. Entonces, ese es el ecosistema hoy de Copa Trinche, 5 regiones del país, 5.000 jugadores, 180 equipos. Vamos para la quinta edición, un torneo pues, patrocinado por marcas, que eso ha sido muy importante. Empresa privada, fuimos, lo digo pues con modestia aparte, pero fuimos los primeros en traer marcas privadas al fútbol aficionado. Lo cual también, ahí también hay otro tema de impacto, porque otros torneos aficionados empezaron a poder conseguir patrocinios. Sí, las marcas se dieron cuenta que había un territorio interesante, más barato o más económico de patrocinar que el fútbol profesional. Claro. Entonces me desvío un poco, pero la pregunta era ¿cuáles son los otros proyectos de Nuevo Fútbol? Eso es Copa Trinche. Cumbre Fútbol sigue vigente, la última edición se hizo en 2023, el año pasado no lo hicimos, este año tenemos la intención de que vuelva, sería la 7ª edición. Acabamos de lanzar un torneo juvenil, porque la Copa Trinche es un torneo de categoría abierta, es decir, que juegan jugadores de todo tipo de edad. Torneos Esperanzas es nuestra nueva iniciativa, es un torneo juvenil sub-15, sub-17 y sub-19. Entonces aquí queremos entrar al fútbol formativo. Eso va a ser en Bogotá, Medellín y Cali. Tenemos un proyecto muy bonito que se llama Territorios de Talento. Ese es el que quería preguntar. Que ese es un proyecto que consiste en ir a los territorios de este país en donde más abundan talento, que curiosamente son los más pobres y vulnerables de nuestro país, sobre todo en las costas, en los 11 departamentos del país, las costas pacífica y la costa caribe, de donde han salido pues, todas las estrellas nuestras de nuestro fútbol, leyendas, la mayoría, sí. Y ahí hay un apartado, me encantaría profundizar en eso, pero es un proyecto que consiste en ir a esos territorios, en conectarse con las comunidades locales, con
todos estos clubes locales que están fomentando el deporte en estos municipios como Tumaco, Buenaventura, Quibdó, y de ahí para adentro pues lo que quieran en las dos costas, en el Urabá, en la costa Caribe tenemos en La Guajira, en Barracas donde es de Lucho Díaz, en Cereté, Córdoba de donde es Miguel Borja, en el Cauca. Entonces no hemos ido a todos esos territorios, por supuesto, hemos estado por ahora en Buenaventura, en Tumaco y en Quibdó, y lo que hacemos es llegar allá, conectarnos con la comunidad local y hacer visorías. Que es una visoría tryouts, como en una forma fácil de decirlo. Ir a ver entonces jugadores. vamos con los equipos profesionales, entonces ya hemos ido... Ya profesionales, o sea, ya Sí, estamos hablando de fuimos nacional. con Millonarios ya. a Tumaco, hemos ido también con el Deportes Tolima, con el Atlético Huila, vamos con sus directores de scouting, coordinamos con la comunidad local las visorías, se presentan las diferentes escuelas, nosotros grabamos todo esto, ellos juegan, ellos demuestran pues como su nivel de competencia, y los equipos profesionales hacen su preselección y los invitan a ir a probar a sus equipos. Entonces nosotros desde Nuevo Fútbol intermediamos todo ese viaje para que esos chicos de Tumaco, de Buenaventura, puedan ir a Bogotá a jugar, a probar en Millonarios, puedan ir a Ibagué a probar en el Tolima, con la expectativa de que puedan quedar en los equipos. ¿Dónde quedan ustedes? Si quedan en los equipos, son apuestas, ¿qué hacen? Son apuestas a muy largo plazo y es, digamos que en términos de negocio, pues es un negocio con un nivel altísimo, ahí por eso digo que hay mucha responsabilidad social, y también es muy difícil de controlar, porque al final yo no voy a obligar a ningún chico de que yo lo vaya, por ejemplo, a representar, sino que lo que yo hago es de alguna manera patrocinarle ese sueño. La oportunidad. Y ya tenemos un caso de un jugador de Tumaco que vino a Millonarios, quedó en Millonarios y nosotros le pagamos la manutención, el colegio, le damos, tiene una beca de inglés, tiene nutricionista, es un niño de 15 años que la vida le está cambiando. Wow. Lo más probable es que no sea futbolista profesional porque llega uno de 1000, pero nosotros queremos que su experiencia en las inferiores de Millonarios sea muy positiva para que cuando vuelva a Tumaco, si no es futbolista profesional, que es el 99% de los casos, vuelva a aportar a su comunidad, ¿no? Y de ahí viene como toda esta parte de generar impacto con estos proyectos, porque lo que pasa normalmente es que un chico de estos de Tumaco viene a Bogotá, tiene 4 años, una experiencia horrible, viven en unas pensiones en muy malas condiciones, hacinados con otros 30 pelados de diferentes partes del país, la pasan mal realmente, no tienen un acompañamiento psicológico, no tienen un acompañamiento en muchas cosas que necesitan, y a los 4 años los descartan, les dicen en Millonarios, ya cuando tienen 20 años, usted no sirve. Y se les fue la vida. Váyase para Tumaco. Han dejado el colegio, han dejado de estudiar. Entonces, ¿qué es un niño en Colombia frustrado a los 20 años en Tumaco? Están a nada de colgarse un fusil, de ir a plantar coca. Claro. Entonces, nosotros queremos es invertir esto, que la experiencia de ir a probar en un equipo, en una ciudad, sea una experiencia como la que una persona con privilegios puede tener de cuando se va a estudiar a Estados Unidos o a Europa o a otro país, nutrirse y eventualmente volver a aportar. Entonces, eso es lo que queremos que pase, y nuestra idea es poder empezar a llegar a más territorios, hacer más pruebas y empezar como a generar más oportunidades para estos chicos, pero sobre todo hacerles un muy buen acompañamiento para que luego ellos puedan, si son futbolistas, van a ser mejores futbolistas, y si no lo logran, pues puedan llegar a aportar a sus comunidades de diferentes maneras. Muy chévere, Pipe. Oiga, eso me parece una locura, porque es que al final es usted dejar el deporte como un motor de transformación social desde la raíz de todos los territorios colombianos. Yo ahí me gustaría de pronto seguir escarbando, porque yo creo que obviamente todo lo que ustedes han hecho y lo que usted ha hecho me parece hermoso, pero creo que esta es la parte que tocó más mi corazón, mi fibra, cuando usted me contó toda esta historia, porque siento que al final un país como Colombia, con tanta desigualdad, con tantas diferencias sociales y económicas, las cosas que lo pueden transformar realmente son el deporte y la cultura. Habrán otras cosas, pero yo creo que esos son dos motores muy grandes, y donde Colombia, lastimosamente, en sus gobiernos y en sus políticas, pues ha sido muy deficiente. Entonces, pues primero felicitarlo, porque eso es lo que a mí me toca muchísimo el corazón, y siento que están empezando, pero esto, cuando hablemos en 10 años, va a ser una cosa que realmente le va a transformar la vida a muchas personas.
pero quisiera que me contara de pronto, porque obviamente el trabajo, digamos, yo diría, esto es trabajo social de cierta manera, fomentando el deporte, pues debe tener sus aristas complicadas. Quiero que me cuente un poco esos retos que han tenido, que deben ser muchos, ¿qué ha pasado ahí? Pues, sí, cuéntanos un poquito de eso. Retos de lo social me refiero. Sí, bueno, yo creo que ahí lo primero es decir que nosotros tenemos el propósito social en el centro del modelo empresarial. Y eso es algo que me encantaría como dejar de mensaje y que ojalá la gente pueda ese propósito social o medioambiental en algunos casos, ponerlo en el centro de su modelo de negocio cuando sea una empresa. Entonces, ¿qué retos nos hemos encontrado? Pues yo diría que un montón. Primero, temas de financiación. Por ejemplo, este proyecto de territorios de talento, pues no tiene un retorno realmente en un corto plazo. Son inversiones, como les decía, de alto riesgo, porque ¿cómo podríamos nosotros llegar a monetizar esto o a ganar para reinvertir? Sería a partir de que uno de estos jugadores se vuelva profesional, se vuelva una estrella del fútbol, nosotros lo podamos representar y a partir de ahí, en ese ejercicio de representarlo, nosotros podamos tener un ingreso y con ese dinero pues poder seguir reinvirtiendo, que es lo que buscaríamos hacer nosotros. ¿Reinvertir en qué? En más viajes, en crecer la plataforma de talento, que son los torneos, que es las visorías, los tryouts, que es poder apoyar a más pelados, pero como eso no va a pasar en un corto plazo, es muy difícil que pase, pues hay unos retos muy grandes de cómo financiamos territorios de talento. Aquí montamos al bus que nos crean el proyecto social de generar oportunidades, obviamente sin esconder el ánimo de lucro, que yo creo que eso hay que salir del closet de eso y no sentirse mal por querer ganar a partir de hacer proyectos con sentido social. Es agregar valor al final, lo que buscamos. Entonces, diría que ese es un primer reto. Otro reto es conectar con las comunidades locales. Entonces, no tiene sentido uno llegar a un sitio y no conectar con la comunidad local. Entonces, entrar es difícil. Hemos entrado muy bien en Tumaco, hemos entrado muy bien en Buenaventura, pero yo sueño con ir al Cauca. El Cauca, pues, no es un secreto, es una región con presencia de conflicto armado permanente, muy jodida, y el día que llegue al Cauca, pues, habrá un reto muy grande en generar confianza. Y yo creo que ahí, con eso termino la parte como de los retos, porque creo que, en definitiva, en general, el gran reto, y creo que eso es súper transversal a todo, es generar confianza. Vivimos en estado permanente de desconfianza. Entonces yo todo el tiempo estoy ejercitando venga, generemos confianza. Lo que queremos hacer realmente aporta. Todo el mundo está prevenido porque todo el mundo cree que le van a quitar las cosas, que lo van a robar, que se van a aprovechar de él. Pues porque vivimos en un país con una herencia pues de eso, ¿no? Sí. Aquí de repente llegaron los españoles, atracaron todo y pues eso deja una marca muy grande y vivimos en permanente desconfianza. Entonces yo creo que ahí está la clave. ¿Cómo podemos generar más confianza para que las personas pues puedan confiar en nuestros proyectos y de alguna manera avanzar y seguir generando valor? Pipe, entonces ahorita estás manejando nuevo fútbol. Trinche, está Cumbre, Esperanzas. Esperanzas y en los torneos juveniles. Y territorios de talento, exacto. ¿Qué más le cabe a nuevo fútbol? ¿O qué le gustaría que vinieran en términos de proyectos a nuevo fútbol más adelante? Entonces, principalmente hay torneos, hay un congreso y hay este tema de los territorios de talento. Se viene un proyecto para 2026 que es un torneo internacional juvenil. Okay. Que estamos haciendo con Fortaleza, el equipo profesional en sociedad, que nos tiene muy emocionados. De hecho, Fortaleza ayer lanzó a sus nuevos socios, que son Carlos Vives y Rigoberto Urán. Okay. Entonces puedo decir que soy socio de Rigoberto y de Carlos Vives de manera muy indirecta, pero tenemos un proyecto con ellos muy chévere que se llama la Copa Imposible, que luego les contaré más. Tenemos una agencia de mercadeo dentro de la misma empresa para atender necesidades de marcas que quieren entrar en el fútbol, para hacer eventos, para hacer temas con influenciadores del deporte. Entonces eso también está ahí adentro, se llama Novo Deporte. Y ya con eso pues estamos absolutamente copados, con mucho trabajo, pero muy ilusionados por este año. Y
y bueno, el gran sueño nuestro es que toda esta plataforma que estamos creando sea lo suficientemente grande, fuerte y que esté lo suficientemente posicionada para que le pongamos on the top un equipo de fútbol profesional. Ok. Y ese ya es como nuestro vehículo más potente y principal para todo este tema de generar impacto y oportunidades, pues lo podamos multiplicar por 10, por 20, porque ahí ya tenemos una plataforma profesional de fútbol con la que podemos incidir mucho más en el tema deportivo, de jugadores, de generar oportunidades de formación, pero también comunitario, claro, porque la naturaleza de un club es conectar con su comunidad, es cómo le podemos agregar valor a un barrio, a una ciudad, a una región y eventualmente a un país a través de un equipo de fútbol, y esa es la naturaleza real de un equipo y eso es lo que nos soñamos a futuro. Y en todo, me parece hermoso. Incluso me acuerdo que usted una vez me contactó para ver si hacía los trofeos de la Copa. Pues no había presupuesto. Pero ¿me entiendes? Por dónde se acerca a las personas que pueden hacer impacto, que pueden colaborar en todo lo que usted está haciendo. Imagino usted lo que dijo, comunidad, marca, jóvenes, el lado social, las personas que están en lo más recógnito y lejano, que le está dando oportunidades. Me parece un proyecto espectacular, Pipe. Lo felicito mucho y estoy muy orgulloso de lo que está haciendo, la verdad, de todo corazón. Gracias, Santi. Bueno, pues nada, yo creo que ya hemos recorrido un poco su historia, una historia como les dije, demasiado inspiradora. Yo particularmente no es que sea un aficionado al deporte como lo es usted, pero sí soy un aficionado de las oportunidades que puede crear el deporte, que puede crear cualquier cosa y creo fielmente en el tejido social que está haciendo. Me gustaría de pronto preguntarle ya para cerrar, Pipe, y es, ¿usted cómo se imagina el impacto del deporte en el futuro, uno? Y dos, para aquellas personas que quieran como entrar al deporte, ya sea como deportistas o más desde el lado suyo, como desde la industria, ¿qué le recomendaría? Bueno, a lo primero, yo me sueño un país en el que, en cuanto al fútbol, existan, ojalá, 6 divisiones, que miles de personas tengan la oportunidad de vivir del deporte, que el deporte realmente sea un vehículo de formación para que las personas puedan aportar activamente a la sociedad, ya sea a través del deporte o ya sea a través de otra profesión, pero que el deporte realmente se convierta en escuela. Uh-huh. Entonces, me sueño esa pirámide que la vamos a dibujar completa, articulada. Me sueño con equipos de fútbol que realmente estén conectados con sus comunidades, que generen oportunidades y que agreguen valor, que emocionen a la gente con estadios llenos. Me sueño una selección Colombia ganadora, y aquí también quisiera como dejarle un mensaje sobre todo a la gente que de pronto no es tan futbolera y que ha visto en el fútbol, y no los culpo, pan y circo, pero que la próxima vez que van a la selección Colombia hagan el ejercicio de conectarse con la curiosidad de dónde viene este man, cuál será su historia, imaginarse. Voy a poner el ejemplo de Luis Díaz, que ahorita está en tendencia. Googleen Barracas Guajira, a ver qué aparece. Imagínense Barracas Guajira, la gente con una televisión encendida, muchísimos niños viendo a Lucho y lo que eso puede generar. Imagínense Guachené, Cauca, de donde es Jerry Mina. Imagínense Cereté, Córdoba, de donde es Miguel Borja, ya lo había mencionado. Imagínense Necoclí, en Antioquia, donde es Juan Guillermo Cuadrado, que bueno, Cuadrado ya no estaba jugando pero en la selección. También. Pero el mensaje es ese, es como, a mí por eso me emociona tanto la selección Colombia, porque si gana la selección Colombia, gana el Colombia, país. sí. La gente se emociona, se inspira, hay sueños. Entonces, un gran sueño que también tengo es que la selección Colombia sea campeona del mundo de fútbol, y yo creo que lo podemos lograr. Entonces, esos son como sueños, y así me imagino que el deporte puede generar un gran impacto, que haya más canchas de fútbol en el país, que haya más educación en el deporte, que la competencia esté bien organizada. Y a su segunda pregunta, Alejo, ¿qué consejo yo le doy a la gente que quiere entrar en deporte? Nada, pues que sean curiosos, que estudien, que se capaciten, que entiendan cómo pueden aportar. Sobre todo entender muy bien el contexto es importante, porque creo que muchas personas pueden pecar de decir, me gusta el fútbol, quiero trabajar en fútbol, pero no entienden por qué, y no me pasó a mí.
yo hice un ejercicio muy consciente de, puta, ¿a mí por qué me gusta el fútbol? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta obsesión? Y ahí empecé a llegar a un montón de respuestas que me llevaron como a construir lo que he construido desde una pasión muy genuina, que tiene que ver mucho con mi personalidad, pero cada persona le podrá encontrar la vuelta. Si me gusta el deporte, ¿por qué? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué solución puedo aportar? ¿Qué podría cambiar? Entonces sería como mi primer consejo, y que sigan como su intuición. O sea, creo que sí hay que capacitarse y hay que hablar con la gente, hay que salir a la calle. No todo es ir a hacer una maestría de mercado deportivo, no todo es ir a hacer una maestría de gestión deportiva, sino vaya y hable con la gente, entienda cuál es la necesidad, hable con jugadores, hable con entrenadores, hable con equipos de fútbol, hable con marcas si le interesa el mercado deportivo, y empiece como a llenarse de información para que después de eso, es un proceso, usted pueda entender de qué manera yo me quiero vincular al deporte y puedo aportar. Bueno, pues nada, ya saben ustedes entonces, si quieren de alguna de las iniciativas, Nuevo Fútbol, Copa Trinche, Torneo Esperanza o todo lo que se viene, acá tienen un gran defensor del deporte, del fútbol y apasionado. Nada, Pipe, pues para cerrar, mil gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Pipe. Como siempre, Alejo. como se lo he dicho en otros espacios, es demasiado admirable lo que está haciendo, y como lo dije hace un rato y lo vuelvo y lo digo, vamos a hablar en 10 años a ver qué tanto impacto y qué tantos campeones habrán salido de acá. Mil gracias de nuevo y seguiré adelante. Ponemos todos los links para conectar y contactar al que le interese de Nuevo Fútbol en la descripción. Pipe, muchas gracias. No, yo cerrar agradeciéndoles a ustedes, la verdad que bacano este tipo de espacios, y muy bacano lo que están haciendo de darle visibilidad a iniciativas, a proyectos, a personas. Entonces, larga vida a Coja Oficio, espero que sean que nunca cojamos oficio. 1000 más, y de verdad que disfruté mucho la conversación. Entonces, me alegra. Aquí estaré para lo que necesiten. Gracias, Chino. Gracias, Santi, Alejo. Gracias, y a ustedes, chao. Gracias, chao.